porque el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, pero no sé, para que seáis aprobados, ¿sí? Tengo que ser inteligente, tengo que ser sabia, pedirle la guía a Dios para poder salir aprobado. Y tendréis tribulación por 10 días. Acá dice por 10 días, pero uno no sabe por cuánto tiempo puede tener tribulación, ¿verdad? Solamente Dios lo conoce. Voy a tener tribulación con quién, con mi familia, con los que me rodean, con mi persona. Pero mira lo que dice el Señor: ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tengo que seguir adelante. Habla acá de una persona que va a vivir con tribulaciones, pero que va a ser victoriosa, ¿no? Habla de una persona que tiene servicios, pero va a tener problemas con su familia. Habla de una persona que va a ser, dice, va a tener actividades dentro de la iglesia, sirviéndole a Dios con todo su corazón, pero va a ser todo el tiempo probada en tribulación con su familia o con alrededor, por ahí económicamente, por ahí con enfermedades, por ahí con su familia. Eso es lo que habla esta la persona que estamos hablando. Pero dice que va a ser tan inteligente que Dios dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, que significa el galardón, ¿no? La victoria. Ahí está. Y también está bueno sumarle a esto, sí, el tema de ser probado, que también está bueno porque el diablo también no solamente te toca en la economía, en la salud, en la familia, sino que también se mete muy adentro y empieza a tocar ya. Por ejemplo, te toca ¿cómo se dice? A ver, Rosy, vos me podés sacar la palabra a la boca. Cuando uno está... punto débil. No, la autoestima. Te toca la autoestima. Ahí está. Que no me salía. Estaba inflando, pero no me salía. ¿Sí? El diablo es tan astuto que por ahí se mete en ese área y por ahí hay personas que son complejadas, ¿sí? Se miran al espejo y son complejadas, ¿sí? ¿Pero por qué? Por ese tema, ¿sí? Y por ahí el diablo sabe que por ahí vos sos una persona muy ferviente, sos una persona empujante, sos una persona de éxito, sos una persona que le da para adelante, aunque todas las cosas que están a tu lado empiezan a decaer y todo, pero sabe que si entra por ese lado, claro, ¿sí? Haciéndote el coco, la cabeza, en el área de la autoestima, sabe que vos desde ahí vas a empezar a perder la visión, a perder el punto de enfoque, ¿sí? Entonces, con cosas que quizás para otros es pavada, para uno es algo grave, ¿sí? Por ahí se mira al espejo y empieza a verse diferente, o con unos kilitos de más, o se ve muy delgado, o se ve feo, se ve por demás lindo, ¿viste? La autoestima o se te sube hasta las nubes o se te baja hasta por el suelo, ¿sí? O al igual que por ahí, no solamente en cuanto a lo físico, sino que también la autoestima tiene mucho que ver en cuanto uno puede plantearse: ¿seré capaz? ¿Podré lograrlo? ¿Sí? Y todo eso tiene mucho que ver porque si bien todo lo que uno planea y todo primero lo planea acá en la cabeza, uno va enfocalizando, va visualizando todas las cosas, y si uno tiene débil esa parte, claro, por donde el diablo entra, después empieza a hacer todas las cosas mal. Entonces el diablo te empieza, por así decir, a darte golpe, como vos dijiste, en la economía, en la salud, y en ese área es muy importante. Y también, ¿sabe cómo se llama hoy en día? Se llama estrés. Claro. Esta es la persona que tiene actividades en la iglesia, ¿no? Pero siempre va a tener tribulaciones. Siempre va a tener tribulaciones. Y me impacta porque hay una frase, hoy estoy con las frases seculares. Cuando uno se mueve, cuando el perro ladra, es porque uno está en movimiento, ¿no? Es importante que cuando uno le sirve a Dios, siempre vas a tener dificultades. ¿Por qué? Porque estamos incomodando al enemigo, ¿no? A Satanás. Estamos tratando de incomodarlo, estamos tratando de hacer las cosas mejor, entonces siempre vamos a tener dificultades, pero lo importante es que, dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte, ¿no? Ser perseverante, ser constante, porque en un momento Dios nos va a dar la victoria. Y dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, ¿no? Así que es importante porque vamos a ser arrebatados y vamos a tener el galardón allí en el cielo. Esta es la segunda iglesia. La tercera mentalidad, la tercera clase de persona,
Vamos a ir aquí al versículo 13. Es el mensaje a Pérgamo. ¿Sí? A Pérgamo. Acá vamos anotando a Pérgamo. ¿Qué nos habla Dios acá? Dice: yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Mira lo que dice: yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco, dice Dios, ¿no? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Acá estamos con una clase de persona que viene a la iglesia, ¿verdad? Vos seguramente podés identificarte o podés conocer. Ya nos vamos metiendo en otro ámbito. Esta es la clase de persona que viene a la iglesia, que Dios conoce todas y cada una de las actitudes, ¿no?, que tiene. Esta persona por ahí tiene 50 años de la iglesia, tiene la fe de Dios, tiene conocimiento, sabe cuáles son los días de reuniones, de célula, no se pierde nada, pero no ha cambiado nada de su vida, ¿no? No tiene testimonio, no es ejemplo, se congrega. Dice ser que es seguidor de Cristo, pero en realidad no lo es. ¿Sí? Es una cosa dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes donde uno se congrega, y totalmente diferente afuera. José, ¿no? Qué importante es esta iglesia, la de Pérgamo. Es la iglesia, es la persona que se congrega, que tiene estudio, que reconoce la fe de Cristo, ¿no? Y se mantiene firme en la fe de Cristo. Pero también tiene actitudes totalmente contrarias. Por ejemplo, a ver un ejemplo. Hay personas que vienen 20 años a la iglesia, ¿no? Se congregan, perseveran. Pero, por ejemplo, tienen la mala doctrina o tienen su pensamiento negativo en el diezmo no es de Dios. Un suponer, para las personas que van a la iglesia, ¿o no? Tienen en su mentalidad, tienen conocimiento, tienen la fe de Cristo, saben, son bendecidos, perseveran, pero en su mentalidad dicen que el diezmo no es de Dios. En Malaquías 3 hay que leer la palabra de Dios y ahí vamos a encontrar si es de Dios o es del hombre. ¿Sí? Un suponer, vienen a la iglesia 20 años, se congregan, perseveran, pero dice acá, ponen tropiezo. Aquí está, a ver, dice, se dedica a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Pone siempre tentaciones, ¿no? Siempre pone una piedra en el camino. ¿Qué va a hablar este si no sabe hablar? Mira quién está en el servicio. Siempre está para cuestionar. Pero es cristiano. ¿Se entiende? Viene a la iglesia, persevera. Pero afuera de la iglesia es otra cosa. O está hablando mal, o ensucia a una persona, o por ahí no tiene el vocabulario que uno debe tener, o por ahí no tiene el testimonio que uno tiene que tener, ¿no? Yo siempre digo, ¿por qué hay tantas personas que no se congregan? ¿No? Si Dios es bueno, si Dios es fiel, ¿por qué hay tantas personas que no vienen a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Es decir, nosotros somos cristianos, que significa pequeños cristos. Hoy, en el 2012, hay gente que no es pequeños Cristo. Entonces, la gente que no conoce a Cristo está mirando, por ejemplo, vos, José, venís a la iglesia, perseverás. Yo te estoy mirando a vos, ¿no? Porque supuestamente vos venís a la iglesia y Dios tiene que mostrar algo grande en vos para que yo pueda ser convencida, ¿no? Si vos no sos ejemplo y vos no me demostrás que Cristo está con vos, hablas de la misma manera que yo, te quejas de la misma manera que yo, haces las mismas actitudes que yo, que no me congrego, un suponer, ¿no? Te
pienso de la misma manera que vos. Pensar de la misma manera. Entonces, ¿yo qué voy a decir? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si José es igual a mí? Exacto. Esa es la persona de la iglesia de Pérgamo. Es la persona que viene a la iglesia, tiene conocimiento, pero yo te pregunto, ¿vos vas a la iglesia? Sí, a la iglesia tanto y tanto y tanto, ¿no? Pero tus actitudes demuestran todo lo contrario a lo de un hijo de Dios. ¿Vos qué opinás? Y ¿sabés qué pasa además? Sin meter ninguna iglesia, ninguna denominación, nada, ¿no? Sino que el testimonio muchas veces ensucia no solamente a la persona, ¿sí?, que dice ser cristiano, sino que también cuando te dice, ¿y en qué lugar te congregás? Y me congrego en X lugar. Está ensuciando ese X lugar también, ¿sí? Porque la persona que no cree en Dios dice, bueno, entonces los que se congregan ahí son todos iguales. O ¿viste? también está ensuciando también el nombre de Dios, porque hay personas que no se acercan a Dios por el testimonio, por el andar. Claro, porque dice, ¿para qué voy a creer en Dios si este cree en Dios hace 20 años que va a la iglesia y nada, siempre igual? Claro. Esta es la iglesia de Pérgamo. Es la iglesia que Dios está hablando en esta hora a nosotros, ¿no? Que es esta clase de persona que tiene obras, que se congrega, que tiene estudio, que retiene la fe, ¿no? Pero tiene sus actitudes totalmente contrarias. No sé si vos por ahí conocerás a alguno, te sentirás identificado, ¿no? Pero es momento de pensar y hacer una autocrítica hacia nosotros, ¿sí? Y dice, por tanto, dice el Señor, arrepiéntete, pues si no, vendré sobre ti, ¿no? Y uno por ahí dice, hay personas, bueno, siempre lo mismo, siempre sigue, ¿cómo puede ser esta persona así? No importa, Dios se encargará. Y dice el Señor, porque pronto es tiempo de arrepentirse, ¿no? De esa vida, de eso que estamos haciendo mal. Porque pronto vendré sobre ti y pelearé contra ellos con espada de mi boca, ¿no? Y dice acá, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Por ahí es medio fuerte, pero es importante en estos tiempos que nosotros tenemos como lema vivir en lo sobrenatural de Dios para alcanzar cosas grandes. Debemos marcar una diferencia. Hoy en día, si nos ponemos a pensar, hay más gente apartada, ¿sí?, que conoce a Cristo, pero se ha apartado, que personas dentro de una iglesia firme. Tenemos tres grupos de personas. Están las apartadas, que ya no se congregan. Están los cabritos, como que ¿quién diría el pastor? No, esas personas que es la iglesia de Pérgamo, dentro de la iglesia, que tienen años, pero su testimonio es todo lo contrario de lo que Dios enseña. Y está el número mínimo de personas que tienen un testimonio y que tratan de seguir a Dios. Tres clases de personas, ¿no? Así que es tiempo de ponernos las pilas, a marcar una diferencia, a decir que somos verdaderos cristianos. Y cristiano significa, no te olvides, pequeños cristos. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. ¿Ya son las 3? ¿Las 4? Faltan 2 minutitos. Ya estamos. Menos mal, el Señor sabía. Así que bueno, 3 iglesias vimos hoy. 3 iglesias. 3 personalidades, como dijimos hoy antes de empezar. Hasta ahora vamos bien. El jueves que viene vamos a seguir con las otras 4. Bueno. ¿Qué queda? ¿Va a venir el José? Voy a hacer lo posible. Así que vamos a estar acá de 15 horas a 16 horas. Vamos a cambiar el nombre, ya vamos a mandar el spot nuevo. Familia Actual, ¿sí? Que es lo que Dios quiere en estos tiempos para nosotros. La iglesia de Efeso es aquella persona que tiene muchas actividades, pero ha olvidado para quién lo hace y con el interés que lo hace. Y acordate el refrán, como se dice, secular, el que mucho abarca, poco aprieta, poca dedicación, poco interés, poco amor, ¿no? Después está la iglesia de Esmirna, que es aquella persona que sirve a Dios, pero siempre va a pasar tribulaciones. Lo importante es que seas fiel para que Dios pueda darte la corona. Y la iglesia de Pérgamo, que era la tercera que estábamos viendo recién, es aquella persona que tiene años dentro de una iglesia, que tiene obras, que retiene la fe de Cristo, pero demuestra todo lo contrario, su testimonio, su andar, su forma de hablar, su forma de pensar, sus actitudes.
¿sí? Así que bueno, nos vamos despidiendo. Dios te rebendiga. Nos encontramos el jueves de 15 a 16 horas, esperándote para ver las otras 4 iglesias que